días. El Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana les da una cordial bienvenida al auditorio Dr. Antonio Crespo del Museo Nacional de Historia de la Medicina Eduardo Estrella en este día 14 de abril del año 2026, en el que tendremos la suerte de oír al doctor Numa Pompilio Espinosa, médico, miembro del Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana, quien ha transcurrido durante toda su época y vida profesional numerosas experiencias de tipo médico y vivencial, y que el día de hoy nos presentará una charla relatando algunos casos especiales de su experiencia como médico en las regiones del país, específicamente en Zaruma. En Zamora y en Quito también, como nos dice el doctor Espinosa. De manera que hacer una semblanza del doctor Numa Espinosa, le vamos a invitar a la doctora María Luisa Gómez Cuello para que nos hable sobre el doctor Numa, que es su contemporáneo y conocido. Muy buenos días, queridos amigos y amigas del Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana, y también a los amigos y todos los invitados que están en este momento. Yo he pedido personalmente al doctor Ricardo Torres que tenga la bondad de concederme la palabra un poco para exaltar a Numa Pompilio Espinosa. Yo creo que los amigos, los médicos, los escritores que venimos de acá, venimos con una pasión en el alma. Y así, en esa pasión nos aprendemos a conocernos, aprendemos a ser amigos y aprendemos a compartir las ideas de todos y cada uno de nosotros. Hablar de Numa Espinosa es hablar de un médico que se entregó a la medicina, que por coincidencia fue vecino de mi barrio en donde vivíamos, en la Egas y Avenida Colombia. Nos conocimos no estudiando, nos conocimos cuando él necesitaba un libro de Rubier y de Testí, y que con mi hermano lo fuimos a visitar en su cuartito de estudiante y realmente hicimos de una gran amistad. Pasaron los tiempos, cada cual se fue por su lado en la vida de estudiante y no le volvimos a ver a Numa Espinosa, sino cuando ya fue médico tratante, cuando mi hermano, que es más amigo de él, mi hermano el doctor Jorge Eduardo, él es médico traumatólogo, me hablaba de él. Y así se fue yendo la vida y de pronto estuvo aquí. Y cuando estuvo aquí Numa Espinosa en el Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana, yo le digo, ¿qué haces así? Me dice, te vengo a verte porque escribo, tengo algunos textos escritos, pero que no los he publicado, y quiero hacer conocer aquí en el Centro de los Médicos Escritores lo que yo estoy escribiendo. ¿Si me puedes ayudar? Claro, ¿cómo no le voy a ayudar al amigo, al compañero, al estudiante, al médico y todo? Conversamos acá, pues, y Numa Espinosa entró acá como colega nuestro. En ese transcurso de conocerle a Numa, de tanto tiempo que se perdió, realmente Numa Espinosa hizo un montón de cosas. Fue médico de allá de su pueblo natal, de la provincia pero más desde Zaruma, y en un pueblo chiquito que se llama Malvas. Malvas es casi un ambiente rural, en donde por coincidencia también de la vida, mi hermano traumatólogo menor a mí, hizo también la medicina rural. Entonces dice, yo soy de Malvas. Malvas tenía 2000 familias, creo que en ese entonces, no sé cómo sea ahora. Pero ya todo el tiempo fue un área en donde la minería estuvo presente. Cuando Numa Espinosa está acá,
empieza a relatar lo que él hace, empieza a relatar una cantidad de escritos que los tiene guardados. Pero esos escritos son escritos de narrativa, escritos de poesía, escritos de cuentos y escritos de relatos. Pero un poco parece que Numa se fue quedando en el archivo de sus cajones. La vida literaria de él no la socializa, lo va guardando y guardando. Entonces yo creo que en este momento es hora de que Numa, el invitado a participar en 2 antologías, la antología del año pasado, Esperanza y Sendero, que se publicó en Ambato con otros poetas ecuatorianos, con el hermano de Ruth Cobo, que tú le conoces, Ricardo, con David Cobo. Entonces le invitamos a participar en la antología, en el año pasado ya se la publicó, y hoy estamos en otra antología que se llama Amaranto, y que también está participando ahí. Es decir, un poco como que Numa Espinosa se va abriendo a la vida pública literaria y empieza a publicar su escribir. Espero que el resto de textos, el resto de información inventariada que está en los cajones de su casa, realmente lo empiece a publicar, que lo empieces a publicar, Numa. Aquí el Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana, la Corporación de Escritores Médicos, te da el espacio para difundirlo físicamente, pero se queda aquí. Es necesario que lo haga socialmente. Y es necesario también que en el pool de los escritores de acá, porque aquí hay un pool de escritores, el día viernes pasado fue un ambiente hermoso, cuando el poeta médico de la Academia Ecuatoriana de la Medicina, Jorge Luis Vélez, publica otro libro para ingresar como miembro del Centro de la Cultura Médica. Y eso quiere decir que el pool de los médicos escritores se van ampliando. Ricardo Landín, Miguel Ángel Martínez, Ricardo Torres Gabela, Jorge Luis Vélez, que ingresa, y más y más. Y ahora tú, Numa. Entonces, pero no nos quedemos en el inventario de las letras, quedémonos en la publicación de nuestros trabajos. Un poco yo pido hablar de ti, porque no solamente formas parte de las antologías, es decir, te hemos abierto los caminos, aquí te hemos abierto los caminos, y afuera también te hemos abierto los caminos. Te he invitado a La Vida es un Poema, el programa radial del Marco Vinicio Tenemasa, pero él solamente presta su radio, presta la radio online para que se difunda al público, pero nosotros somos los hacedores. En La Vida es un Poema ha cruzado por ahí Ricardo Torres, Ricardo Landín y todos los poetas que quieren estar ahí. ¿Para qué? Para saber de la vida personal del poeta, de sus escritos, de sus obras literarias, y también para que el público conozca lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, hablar de ti, eres una persona entregada a la causa, porque no te entregaste a la medicina como médico general, como diabetólogo, etcétera, etcétera. Te entregaste a las letras escribiendo y escribiendo y sigues escribiendo. Pero el legado es publicarlo, hacerlo que nos conozcan externamente. Y hoy estás aquí presentando en este espacio también una nueva versión de ti, que en La Vida es un Poema, que en el Centro de la Cultura Médica, que en todos los lares en donde estás, en las antologías y en el texto que vas a escribir, porque aquí te vamos a hacer la corrección de estilo y de todo lo demás. Yo no, porque yo soy un aprendiz de las letras, pero sí la gente que maneja el tema. Te damos la bienvenida y tienes todo el auditorio para ti. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento para ti, Ricardo, por la presentación, y para ti, mi amiga, poeta, colega de barrio, todo, por esta presentación muy amable que has sido conmigo. Te agradezco muchísimo. Como siempre, lo mismo, eres excelente. Gracias. ¿Alguna vez han sentido que su voz no es escuchada? Pues yo sí, pero aspiro que esta vez me escuchen. ¿Cuántas veces vemos nacer en una sábana una vida que será un zafiro pulcro?
encontramos almas en cuerpos por senderos espinosos. Su resplandor es el dolor, con palabras moribundas en sus labios. Entonces nosotros los médicos traducimos ese ovillo de expresiones para transformarlo en un diagnóstico y un tratamiento. Así despertamos el tesoro que es una parcela más de vida, o acompañarlos al caminar por el largo sendero de la pena con la eternidad. Hoy solo aspiro su gentileza para que me permita poner a su consideración los primeros capítulos de mi libro a publicar llamado Casos y Casos Médicos, donde describo lo que mi alma no pudo guardar más y lo escondí en el pecho de estos papeles que empezamos así. Capítulo primero. Año rural, 1975. Después del curso prerural, sabía que debía llegar a la parroquia Ayapamba, Zaruma, El Oro, como el primer médico rural. Al llegar a Zaruma, el director del hospital me comunicó que el doctor José López había cambiado de subcentro de salud y que yo debía ir a la parroquia Pacha. A lo que accedí con gusto, ya que era un subcentro de muchos años. Llegué allá sin bombos ni platillos, en silencio. Tomé el departamento adjudicado en un segundo piso, donde me guió el inspector de salud. Ordené rápidamente mis cosas y de inmediato llegué al subcentro, donde me esperaba el inspector y el auxiliar. Al siguiente día empecé a trabajar, programar con los empleados y a tratar de conocer las autoridades, colegio, cura, escuela, clubes y más entidades. A los 15 días recibo una carta del teniente político de Ayapamba, donde me adjuntaba un oficio del doctor Almeida, director nacional médico social, en el que se me ordenaba trasladarme al subcentro de salud de Ayapamba, pues el director nacional médico social era yerno de un hacendado de Ayapamba. Bueno, estoy hablando en este momento de la lepra, porque sucede que, bueno, voy a leer y vamos a ver qué pasa. Pues era una enfermedad infecciosa crónica causada por una bacteria llamada Mycobacterium leprae, caracterizado por lesiones nerviosas periféricas, piel, mucosa, vías respiratorias, ojos, con pérdida de sensibilidad, úlceras cutáneas, debilidad muscular, contagioso de persona a persona por microgotas nasofaríngeas, evolución en aparecer en 9 meses a 20 años. El riesgo de contagio es bajo para personas con buen sistema inmune. Debía realizar el diagnóstico, control y tratamiento a personas infectadas. Aunque se sabe que la lepra multibacilar, que es la más grave, había desaparecido y existían unos pocos casos de lepra panbacilar, la más leve, que estaban en tratamiento. Dios sabía que confié en Él y me ayudó cuando supe que los pocos casos son muy celosos de su enfermedad por ser deprimente y prefieren el control en Guayaquil. El diagnóstico se realiza con un raspado de lesiones de la piel o prueba de lepromina cutánea. El tratamiento en los años 40 fue con Depone, en los años 60 con rifampicina y hoy es un tratamiento multidisciplinario gratuito por el Ministerio de Salud Pública. Las deformaciones de las manos son indoloras por degeneración del nervio que desfiguraba la misma con debilidad muscular. Se cree que las primeras cepas llegaron a los españoles que elaboraban
en las minas de oro de Portobelo. Voy a hacer un paréntesis aquí, porque me falta una hoja. Es la parte en que el director nacional me obliga a ir con un oficio a Ayapamba. ¿Tú trabajaste, perdón que te interrumpa, para el Seguro Social? No, era la rural. Es que entonces no era director médico social. Director nacional médico del Ministerio de Salud. Perdona, es un lapsus equivocus linguis. No, está bien. Director médico nacional del Ministerio de Salud. Él manejaba todos los dispensarios. Gracias. Bueno, lo que pasa es que al llegar este oficio me puso a temblar. ¿Por qué? Porque yo sabía que era Ayapamba. Sabía que existían los casos de lepra. Sabía que me iba a enfrentar a un medio miedoso. Entonces llegaron con mulas muy elegantes y caballos y me fueron llevando por un camino de herradura. Al bajar encuentro un famoso hospital que decía leprosorio, un hospital donde se hospitalizaban los pacientes con lepra. Eso me hizo temblar y empecé a caminar alrededor viéndolo cómo era el camino y la gente. Casas antiguas, muy antiguas, con unas microventanas. La gente muy curiosa se asomaba a la ventana y cuando llegué al pueblo un poco de gente me aplaudió y me subieron a un segundo piso. Más o menos eso es lo que me pasó el rato de llegar. El diagnóstico, bueno, la deformación de las manos son indoloras por degeneración del nervio que desfiguran la misma con debilidad muscular. Se cree que las primeras cepas llegaron de los españoles que laboraban en las minas de oro de Portobelo. Es anecdótico saber que el cantón Zaruma en una época tenía dos zonas. La zona de la izquierda, donde estaban los descendientes de españoles mestizos, blancos, medio blancos y color canela. Y en la zona de la derecha, los descendientes de indígenas que emigraron de San Lucas y Saraguro, de los llamados cutos de la provincia de Loja. En definitiva, el cantón Zaruma, por haber descendientes de españoles, franceses, americanos, indígenas, sabros, inmigrantes por todas las minas de Portobelo y Zaruma, en la Biblia, el libro de los números, Dios habla de la lepra y cómo tratarla con su contagio por la concupiscencia en Levítico, carne con quemaduras de fuego. En todo esto pensaba hasta cruzar el río Busa por los restos de lo que fue el hospital. Empezar a observar personas arrimadas a los pasamanos de madera en casa de paredes de barro y de ladrillo, que comentaban luego gente en el camino que saludaban con reverencia. Llegué al pueblo con inmenso parque irregular, con casas de entre 50 años y otras más aún sin terminar. La mayoría antiguas de madera, con mínimas ventanas por donde se observaban curiosos y la gente con niños que aplaudían mi llegada. Nuevamente organizarme en el departamento que me asignaron y en la planta baja al subcentro de salud. Segundo día, invitación a una comida de bienvenida con autoridades y el inicio de organizaciones de planificación de trabajo. La comida típica me llegaba sin haber pedido, sin saber a dónde, hasta lograr encontrar el salón del diario. Pero yo tenía miedo, porque no sabía qué me iban a dar de comer, si me contagiaba o no. Pero el contagio era solamente contacto sexual o contacto verbal o contacto...
Si estaba de novio, era imprescindible visitar a mi novia a Quito las veces que pueda. Y mucho aprovechaba la presencia del director médico nacional, que era mi amigo palanca para varios viajes, y lograr que el dispensario a mi cargo llegue a ser el mejor equipado del país, a pesar de ser el primer año de funcionamiento, según la revista mensual del Ministerio de Salud Pública. Lo que me obligó a más de organizar la atención médica, un mínimo laboratorio clínico, pues yo fui interno residente de laboratorio y logré hacer para yo mismo hacer mis coproparasitario y examen de orina ahí. Organización de clubes de señoritas con un curso de primeros auxilios adjunto. Eran hermosas las chicas, de las cuales debía mantener la distancia, pues quienes me emborracharon por 2 ocasiones con leche con trago en la ordeña, con guarapo y trago en la molienda, y una tercera ocasión con el cóctel de aguado de gallina. Los clubes que organicé, el club de señoras para dar educación materno-infantil, conferencias motivadoras a los jóvenes, club social del pueblo. Recuerdo haber organizado la inauguración del subcentro de salud con múltiples autoridades provinciales, cantonales, parroquiales, con las que el club de señoritas, un almuerzo al aire libre en la planicie de un potrero, lo que les llamó la atención, pues era una inmensa mesa inventada en un hermoso mirador desde la altura. Hasta llegué a ser director de una obra de teatro, Los ricos también lloran, que fue presentada en las fiestas de la parroquia el último día de mi estancia en Ayapamba. El coliseo lleno, el coliseo de la escuela lleno total. Intensos llantos y aplausos. A la 1 de la mañana, entrega de medallas y diplomas al doctorcito, baile de despedida, hasta con cantos del doctor Numita, incluido el médico, siendo el médico motivador, animador, director de teatro, coordinador de clubes, consejero. En una perorata yo grité: no puedo marcharme de este pueblo sin antes decir lo que echaré de menos, esos momentos de angustia, de pena, así como los de alegría y esperanza, gracias al personal del subcentro de salud, autoridades y pueblo en general, por regalarme cariño, bondad, consideración y apoyo. Hasta siempre, amigos. Esto es uno. Inmediatamente voy a poner a consideración de ustedes un caso que me tocó en Zaruma como interno, como médico residente, que se llama uteroversión. Mientras laboraba en 1976 como médico residente del Hospital Humberto Molina de Zaruma, recibo una llamada de la auxiliar pidiéndome auxilio porque la hermana del doctor residente se moría. Llego al hospital y encuentro un cuadro macabro. Mi compañero bañado en sangre, su hermana que se moría desangrada y la placenta adherida al útero que estaba en extroversión grado 3. En el introito vaginal y me dice: mira lo que me pasa, mi hermana se muere, ¿qué hago? De inmediato me cambié de ropa y pedí al esposo conseguir una pinta de sangre, mientras le decía a mi compañero: esto es una anteroversión con placenta acreta. Mira las calcificaciones, la inserción de la placenta y la ubicación del útero en el introito vaginal. A Dios gracias, no fue una placenta percreta. Mientras mi compañero no cesaba de llorar, de miedo y de pena de su hermana
Entonces le grité: ¡carajo, no llores, solo ayúdame, vamos! Primero, compresas calientes en la zona. Segundo, inducción de anestesia con ketalar, pues esta patología produce mucho dolor y más aún con las maniobras que debíamos hacer, no va a tolerar. Vamos a debridando la placenta para en forma manual e instrumental desprenderla. Pedí a mi compañero que por tener las manos pequeñas, era el doctor Romero, Eduardo Romero, era más cómodo para la maniobra. Colocar el puño en el fondo del útero y empujar con todas las fuerzas por la vagina con mi ayuda por el abdomen y la vagina hasta escuchar ese divino sonido, cloc, que significa la inversión uterina. Colocar compresas calientes, pasar una pinta de sangre, administrar metergin por todas las vías ya que no teníamos oxitocina, transferirla en ambulancia a Machala a ginecología. Sabemos que la placenta ácreta es la adherencia de vellosidades en el miometrio. Placenta íncreta es la que está adherida más profundamente. La placenta pércreta está profundamente adherida, que atraviesa las paredes y se adhiere a los órganos vecinos. Causas: malas maniobras al extraer la placenta y placenta ácreta, íncreta o pércreta. Luego de varios días mi compañero me encontró y me agradeció y las maniobras realizadas fueron bien. El segundo capítulo se llama Nambija. Voy a describir algo de qué significa Nambija, probablemente no sepan, pero es importante describirlo. Nambija, sí. Estas cartas no pidieron ser escritas, pero serán en primera y múltiples personas, que me llevan a contar acontecimientos de la vida médica en cualquier circunstancia, siempre con la fe de Dios, que nos hace fuertes ante grandes batallas. Estas son mis historias. Un médico que vivió 14 años en una pequeña ciudad que es Zaruma, El Oro, Ecuador, como residente del hospital y tratante del Seguro Social, siempre aspirando que la vida profesional cada día sea mejor que antes y tener un motivo para sonreírle y seguir preparándose a vivir nuevas ilusiones. Descansaba en una hamaca negra del molino de mi cuñado médico también, doctor Blas Argüello, el aventurero en Nambija. Qué frío estaba el ambiente, casi insoportable el dolor de mis piernas. Luego de caminar 9 horas, fue una más o menos así. Por un estrecho camino de barro, de charcos, de polvo, cruzando 5 puentes que constaban de 2 palos atravesados de madera atados con alambres y sogas sobre ríos correntosos. La cuesta del No te agüeves, camino muy empinado, hecho de escaleras de troncos de madera, por donde transitaban jóvenes, viejos, niños, mujeres, hombres, gordos, flacos, ricos, pobres, ciegos, sordos, mudos, tartamudos, creyentes, ladrones, estafadores, prostitutas de toda forma, lesbianas más fuertes que los mismos varones, homosexuales, en fin, ya no me acuerdo qué más. Recuerdo todos embutidos en botas 7 vidas, caballos, mulas o a pie. Era un desfile, el puente del río Zamora, bajo la lluvia o el sol, el viento, el frío, hasta el primer tambo, lugar donde se descansa, preparándome para el viaje.
donde nos esperaban secos de gallina criolla, carne o almuerzos. Descanso obligatorio donde pude observar múltiples expresiones de angustia, despecho, cansancio, ronquido, de borrachos con la boca abierta y moscas que merodeaban los restos alimentarios en su boca en el suelo, y con su famoso eslogan: yo de aquí me regreso, ya no avanzo. Y los compañeros o amigos o consejeros que le decían: ¿qué te pasa, carajo? Solo falta 1 hora y media al siguiente tambo, eso es Nambija. Una anécdota personal. En la famosa cuesta ya no avanzaba yo y veo que una punta de una manguera caminaba sola, de la que me cogí que me ayude a subir. Cuando fui cobrando cada metro de manguera, encuentro un inmenso indígena muy ancho, cargado de una mochila, un tanque de gas al hombro y la manguera atada a la cintura, y yo atrás, que descansaba en el segundo tambo. Entablo la conversación y me cuenta que era de Saraguro, provincia de Loja, realizaba 1 o 2 viajes al día llevando encargos. Los comentarios eran reales, cada vez aumentaban los decibelios de guerra, intensos sonidos de dinamita y gritos inentendibles que rompían los vientos y la distancia. En la última curva estaba el tercer tambo, hasta donde llegaban las mulas y cargadores, no pasaban de ahí. Impactante mirador de la ciudad plástica Nambija. Desde ese sitio bajar resbalando a las piedras, mochila al hombro, a cuestas, cargas inimaginables, hasta equipos de sonido, en la quebrada llamada La Playa, y de donde debíamos empezar diferentes rutas y direcciones. Todo era intensa cuesta. Desde ese sitio observamos un grupo de personas que subían en sentido contrario y traían en silencio cargado un cadáver de una persona que se despeñó desde lo más alto de la quebrada. Era un borracho que había inventado un servicio higiénico bien cogido de las ramas de un árbol, con la espalda al infinito. Él, el que se desprendió y fue a dar al fondo sin vida. Luego continuamos por la quebrada de algunos molinos, minas y aguas servidas. En las alturas se observaban miles de huecos con ínfimos caminos por donde transitaban como hormigas todas aquellas personas que describí, que se llamaban hancheros. Esto es, en su mayoría, eran los descritos del camino. Aparentemente, la actitud de los habitantes daban a entender que todo el mundo pasaba desapercibido. Es lo que creía yo. Mas compañeros de viaje se adelantaron luego de una conversa y me ayudaron con mi mochila. Como había muchos mineros de Zaruma, Portobelo, Piñas, El Oro, por lo que en la hamaca de mi descanso era a cada rato: hola, doctorcito, ¿cuándo llegó, doctorcito? ¿Cuándo se va, doctorcito? De inmediato se regó la presencia del doctor Numita en Nambija. Me acompaña solo el Festival de la Dinamita, los gritos de mercadeos, borrachos y carcajadas y pensadores que masticaban silencio, y mis ojos clavados en mi terraplén, donde construía mi molino para moler el cuarzo de los mineros. Esperaba que el helicóptero burbuja no se caiga al traer mi artesa, pisones de fierro, el motor y más cosas. La gente va
y viene. Solo me observan. Unos saludan con la venia y las señoritas del boliche de más abajo me observan. Son las 2 de la tarde y el contratista se acerca y luego de observar mi pleno descanso me dice: doctor, ¿y la piedra? ¿Y la arena? ¿Y el cemento? Le contesto: ¿y dónde hallo? Hay que jatear. Jatear significa traer, subir. 30 sacos de piedra desde la playa y 20 de arena botada en algún molino, pidiendo regalen. El cemento hay que traer desde Namires, que era en Río Zamora. ¿Y quién lo hace? Le repliqué. Busque hancheros que ganen un extra. Son gente muy valiente. Que los que ven en esa casa de plástico están sin hacer nada. Cuidado, doctor, esos son malandrines, muy peligrosos. Hay que mantener la distancia. Son los orenses. En esa casa de plástico es de ellos. Traer 30 sacos de piedra. ¿A quién le pido? Pensaba. Luego opté por primero comprar los sacos. Mi mente se desconcentra, me acaricio la mejilla, la barbilla con muecas de cansancio y pensé: si no lo intento, no llego. Fui a la puerta de la casa de los orenses. Imagino que pensaron: ¿cuál es el atrevido si nosotros somos los temidos? Responden: ¿qué pasa? ¿Quieren ganarse unas ayoras? Les digo. Claro, allí fue. Pero, ¿qué debemos hacer? Seguramente pensaron era un robo o un asesinato. Con más confianza me acerco a la puerta y observo, recostados en las camas literas, colchones, saquillos viejos, almohadas de mochilas, con tristes cobijas, y les digo ya sin temor: deben traer sacos de piedra de la playa y 20 de arena de ese molino que ya pedí. 5 sucres por cada saco, pero empiecen ahora. Uno medio escuálido, enclenque, sale descalzo, en pantaloneta sucia y camisa. Se acerca para intimidarme a unos 40 centímetros de mi cara y me pregunta mirándome fijamente a los ojos: ¿sabes quiénes somos o no? Y yo, sin amilanarme, le dije: no, solo quiero personas que me ayuden a este trabajo. Mira esa terraplán que está arriba, es donde yo estoy construyendo un molino. Allá deben traer los sacos lo que les invito, los sacos de arena y de piedra. Son 250 sucres por persona. Me avisan, pero ya. No, está muy barato. Bueno, muchachos, gracias, hasta luego. Entonces inicié mi retorno, pero luego escucho un grito: ¡hey, el del molino! ¿Cuándo empezamos? Ahora, ya. ¿Será que les impresionó mi perplejidad y valentía? Pensé. A las 8 de la mañana del día siguiente les di un inmenso plato de arroz con huevo frito y café. Con el temor de mis trabajadores se iniciaron los viajes. Mientras fui a comprar una botella de aguardiente y sobres de fresco solo de variados sabores, y les preparé un menjurje medio agradable y les esperé con un vaso a cada uno para el cansancio. Uno me dijo: el próximo quiero de toronja. En medio de carcajadas y la admiración de la gente que estaba compartiendo con los malandrines más temidos de Nambija, y me preguntaron en la tienda: ¿sabe qué hacen? Le digo: claro. Les contesto porque compro trago para los trabajadores.
Son los orenses, ladrones, asesinos de profesión, me dijeron. Ya sabía, pero como no había nadie más, me atreví. Les contesté y se quedaron en silencio. Me quedo mirando lo que se iban con el segundo viaje. Mi doc, esta carga está muy pesada, pero sí nos ha de reconocer algo más, o un hanchecito. Pero ayora es ayora y continuaron. Un hanche es más o menos 2 paladas de piedra, con suerte o no, con oro, y les grité. Pero si yo no tengo minas, entonces un relave, les repliqué cuando muela. ¿Pero qué es un relave? Relave es la arena que sale luego de retirar el oro, que siempre queda algo. Pasó un día y tenía solo viernes y sábado para trabajar. El lunes tenía que ir al seguro en Saruma. Domingo era un largo y cansado viaje de Nambija a Saruma. El sábado, entre los sonidos de festejos de dinamitas y mineros, escucho: Doctor, doctor, a un niño le cogió la reventazón de la mina, de la mina de al lado, auxilio. No sabía qué significaba, pero debía subir desde la quebrada hasta lo más alto del helipuerto, corriendo y decirles: sáquenlo y colóquenlo en la mesa del restaurante y consíganme unas pinzas de cejas, un alicate, un desarmador, una toalla, agua tibia, jabón, una botella de aguardiente, 2 agujas de remendar y unas de coser saquillos, guantes de cocina, báñenlo y luego aguardiente en todo el cuerpo. Miré con atención forzada aquel cuadro. Un niño de más o menos 11 años bañado en sangre, y yo gritaba: por favor, denle un vaso de aguardiente con cola. Todos se miraron entre sí y no se movían. ¡Carajo! No tengo anestesia. Con esto les va a disminuir el dolor. Empecé en un terrible calor, sol intenso, a las 12:30 del día, contando y guardando las piedras que sacaba de todo tamaño en un galón plástico sin cuello, en medio de los quejidos y gritos del niño y los suspiros de los presentes. Le hice morder una toalla y vinieron las suturas sin anestesia. Conté 70 piedras y 90 puntos, para luego enviarlo en una camilla improvisada con saquillos al hospital de Zamora. El domingo llegó el helicóptero Burbuja con mis fierros y aproveché para pedirle que me lleve a Namírez, en el río Zamora. El aparato era un Burbuja sin puertas. Tomé asiento en un sillón viejo, temblando, atándome con una correa al pecho, para asegurarme. Nos elevamos sobre la montaña, pero qué angustia. Palancas atadas con alambres o soguillas, el piloto, un cuarentón con barba descuidada, que previamente, luego de una sonrisa con saludo, se sienta, se agacha con la mano debajo del asiento. Me pregunto, ¿qué será? Nada menos que una botella de ron a medio tomar, tapada con un corcho. Deglute 3 buenos tragos y los eructa y me invita a tomar uno, a lo que yo me negué. Entonces me regresa a ver y gritó: bueno, mi doctor, nos vamos al infierno. Y soltó una terrible carcajada. Sobre las tupidas montañas zigzagueaba para asustarme. A los 20 minutos llegamos al imponente río Zamora y pude divisar el puente, pero el viento desviaba el aparato hacia la ciudad de Zamora y luego regresábamos.
Todo el tiempo oraba y recordaba a mi familia. Al fin logramos aterrizar. Doctor, ¿quiere que lo lleve a Loja de una vez? La conversa estuvo buena, riéndose de mi asustado viaje. No, muchas gracias, aquí nomás. Con sonrisa nerviosa. Es mi forma de vivir por mucho tiempo y no me pasa nada, dijo el piloto. Tuve la suerte de atravesar este camino desviándose y estruendoso, con los cuentos, sonrisas, carcajadas del piloto por los cielos de la montaña. Pero después de un corto tiempo me contaron que el helicóptero último modelo se encontraba comiendo hierba en el potrero. Esta aventura solo fue del piloto y mía. Quizá los médicos no tenemos una forma libre y exacta de contar nuestras anécdotas, de los momentos de nuestras vidas que desafectan nuestra amalgama de hechos. Ir a Zamora, señor doctor Noma Espinosa, es un poco complicado, sobre todo si tú coges el transporte de Loja, que más o menos ya son unas 10 horas, se hacían en ese tiempo, por plena montaña. No hay nada más que naturaleza, una naturaleza hermosa, porque tú estás ahí pues en el que es la región del oriente, estás en pleno oriente, en donde tú tienes una fauna hermosa, una flora hermosa, y tú vas al filo del camino todo el tiempo. Muy estrechas y precipicios. Eso te iba a decir. Tú vas todo el tiempo con el único carro que tú vas al filo de la montaña y al otro lado el precipicio, todo el tiempo, ¿sí? Y cuando tú llegabas en ese entonces allá a Zamora, no era más que un pueblo pequeño en donde estaba en ese tiempo, había un amigo de mi tío médico que era el Monseñor Mosquera, el único que tenía la iglesia de ahí, y también te digo unas 4 o 5 calles con el Parque Central, y el que más daba vida allá a Zamora en ese tipo de la minería que tú dices, pero era más que nada el ambiente militar, porque había ¿cómo se llama? Un destacamento de los militares, en donde ¿quiénes eran los jefes de Zamora? El Monseñor Mosquera en la parte religiosa, el destacamento de los militares en ese tiempo con un señor mayor que era el mayor Soto, pero todos venidos de acá de Quito, y los colonos. Es decir, Zamora estaba lleno de colonos antes que desde la misma gente de ahí del oriente. Cuando tú ibas por Zamora, el río era hermoso, absolutamente hermoso. Hablemos de unos 30 metros de dimensión de orilla a orilla, con pájaros de todas las especies y también con orquídeas y todo eso. Estar en Zamora era algo como estar en el paraíso, digamos, con el ambiente natural que tenía. Y en ese tiempo, te comento que de Zamora hacia más adentro, por el camino de Yambija, hay un pueblo que se llama Yacuambi. Sí. Y Cumbaraza. Sí. Y Cumbaraza. Pasando Cumbaraza están a miles, donde está un puente colgante, porque atraviesas ¿cómo se llama? El río, pero es un puente colgante que atraviesas 30 metros y vos vas así. Y el miedo abajo se me cae el río también. Y entonces yo me acuerdo, en este tipo, estoy hablando un montón de años, que mi tío médico, director de salud de ahí, generalmente todos los colonos al atravesar los ríos se miraban las canoas y había cantidad de muertos todas las veces, y también de los carros que caían hacia el precipicio. Era increíble la forma como tú relatas y lo que yo viví, que los muertos y la gente que estaba muriendo eran tratados, digamos, de manera quirúrgica encima de mesas sucias y todo lo demás. Eso te puedo contar, pero es decir, todo el ambiente natural del oriente, desde Zamora para adentro, es una maravilla. Lo malo es la minería. Yo no creo que deben tocar ahí porque están dañando la naturaleza. Desde ese entonces los colonos iban
a filtrar en las bateas de ahí en las orillas de los ríos para sacar las pepitas de oro. Y las pepitas de oro eran puestas en frascos chiquitos que eran vendidos ahí en el mismo pueblo. De Nambija bajaban bolas así de 1,5 kilos de oro. Sí. Tenía que hacer un paréntesis y algo que daba la doctora. Yo estoy por las zonas mismas, por la medicina rural, Cumbaraza y Ansasa. Lo que me acuerdo es que había una pista para aviones en la misma carretera, es uno. Y en uno de ellos, no sé si en Cumbaraza o en Ansasa, había una familia, si cabe, especial, en el sentido de que producía un vino de la papaya, de alguna sí, famoso, era muy conocido. Pero son muy buenos. Eso me acuerdo, Sí, yo fui a las también, ¿no? Y ya el resto, no, complementado. De frutas, vinos de frutas que eran muy buenos vinos, naranja, todo. Bien. Ya. En lo que se refiere. Una preguntita. Sí. Aquí para la doctora, porque estaba viendo así. ¿Qué mismo quiere decir Nambija? Desconozco. No sé qué significa. Pues yo solo supe que se llamaba así y se llamaba la ciudad de plástico. Porque todas las casas eran de plástico. Y era paradójico ver que mi cuñado y yo fuimos los primeros en llevar un tanque de gas. Porque todos cocinaban con leña verde. ¿Qué significa cocinar con leña verde? Es la cosa más triste que existe. Pero bueno, en todo caso, así es la vida que nos ha tocado recorrer. Pregunta del doctor Espinosa, ¿tú ibas allá a explotar las minas que fuiste allá en ese viaje? No. Lo que pasa es que mi cuñado, que era médico, dueño de la clínica donde yo trabajaba, era muy aventurero. Y le dijeron, doctor, vaya a poner un molino de cuarzo que allá la plata está así. Llegué, logré hacer mi molino y en realidad yo gasté 2 millones y pico ganando 13,000 sucres mensuales. Eso ganaba yo. Y fui allá y gasté 2,5 millones de sucres. Pero tenía su lógica, pues una vez que tuve mi molino, mi primera ganancia del mes libre de gastos fue 400,000 sucres. Es entonces cuando mi mujer voló acá a comprar terrenos y compró 2 terrenos ahí donde tengo mi casa y pagaba 80,000 sucres mensuales. Pero como nadie me da ganando la plata, el administrador guardaba mi plata y me fue bajando hasta que llegó un momento en que tuve que vender para... ya no me servía, me iba a tocar poner a mí la plata en vez de ganar. Eso fue lo que sucedió. Bueno, luego tiene otras aventuras que sería bueno contar algún rato. En lo que se refiere a este caso que dice necropsia, cierto día a mi consulta llega un oficio del juez cantonal en el que me indica que había sido nombrado perito de levantamiento de un cadáver en un potrero. Tomé la ruta a la hora del viaje. Llegué al sitio acompañado de la secretaria del juzgado y un guía. Era un hermoso mirador donde no había más que gente curiosa, familiares, ejércitos de gallinazos y un inmenso precipicio. Exclamé, ¿dónde está el cadáver? Al fondo del precipicio, doctor. Súbanlo en una camilla. Así fue. En una camilla improvisada con sogas, palos y jergas. Bueno, la jerga es una especie de como cobijón, tejida de algodón, muy gruesa que ponían sobre las bancas para sentarse. Entonces, ya.
fue que la camilla improvisada con sogas y la jerga ataron al maloliente cadáver los gallinazos que rondaban a los curiosos. Necesito un serrucho, una navaja de afeitar, un cuchillo fino, alcohol, guantes, aguja de remendar y saquillos. Mientras la secretaria esperaba a mí, para parte de mí no salía del asombro ver cómo ascendía por el sendero del precipicio el cadáver atado a una soga en una camilla amarrada con lo mismo, con personas que hablaban en voz alta y otras curiosos en voz baja. Era un olor insoportable. Fue puesto en la mesa. Me coloqué una mascarilla que era mi pañuelo y unos guantes de cocina. Les grité: por favor, quítenle la ropa y retírense a espantar gallinazos. Al llamarle la atención a la secretaria que inicie la anotación de mi dictado, regreso a verla y estaba en el suelo desmayada. Pónganle alcanforina. No sé si recuerdan la alcanforina, que eran unas bolitas con olor fuerte con lo que despertaban. Entonces les dije: pónganle alcanforina en la nariz y denle medio vaso de trago. Tráiganle una silla. Y empezamos. Descripción del estado del cadáver. Abrir la piel de la frente de lado a lado con la navaja de afeitar y decolar la piel con una cuchara. Con un serrucho, craneotomía y encontrar fractura del occipital y hemorragia cerebral. Tórax, incisión vertical con un serrucho, cortar las costillas y abrir el tórax, fracturas costales múltiples, incrustación de esquirlas en pericardio y base pulmonar derecha con hemotórax. Abdomen, incisión vertical, explosión de hígado, vaso y de intestino con contenido intestinal y sangre. Fémur izquierdo, fractura. Diagnóstico: fallecimiento por politraumatismo en múltiples fracturas, explosión de órganos abdominales, hemotórax, hemorragia múltiple por rodamiento desde la altura del precipicio. Perdón. 3 horas duró la aventura. Ya se secó. 3 horas duró la aventura, con olores impregnados por 3 días, a pesar de toda clase de baños y desinfección, y los gallinazos quedaron sobrevolando. Así como lo descrito, existen aventuras, unas emocionantes, otras son aborrecibles, pero imborrables en la memoria médica. Creo que deberíamos evaluar nuestras historias y psicoanálisis para mostrarnos nosotros mismos, para avanzar a sobrellevar gratos e ingratos recuerdos. La contraposición de la dureza que adquiere nuestro carácter nos permite refugiarnos en el acogedor espacio del amor a la profesión, aunque a veces duela, hiera, canse y no sea fácil sobrevivir en nuestra vida bella. Quiero leerles un capítulo de una enfermedad que se llama la canulopatía y yo. Para mí era algo completamente nuevo. De todas maneras, la pongo a su consideración. Capítulo 3. Músculo, sistema nervioso, huesos, ansiedad, todo le es atravesado por las lanzas del dolor progresivo, sin saber él ni los médicos por qué. Así que en las labores cotidianas obligatorias me dice
será mi catarsis. ¿Cuántas veces viaja nadando con su dolor hasta el hospital? Pero su fortaleza y amor por la vida es mayor, dándole cada vez más tiempo a la fe, dándole líneas nuevas, Joseph, a su libro inescrito, pues vive zozobrando con el frágil barquichuelo de su vida. Paciente de 55 años, ocupación marketing. Desde hace muchos años empieza con mialgias, diagnosticándosele fibromialgia con intensos dolores que han sido tratados por neurólogos, psiquiatras, psicólogos, terapistas del dolor, para hoy permanecer dopado con más de 5 drogas en la noche para calmar el dolor, y se asocia en muchas ocasiones con mioclonías, tipo de convulsión epiléptiforme. Le dan varios diagnósticos errados hasta llegar a una enfermedad hereditaria a la que él atribuía o a coincidencias de la vida, descubierta hace pocos años, llamada canuropatía, enfermedad autoinmune causada por un defecto de los canales iónicos que regulan el paso de los iones como sodio, potasio, calcio por las membranas celulares, afectando funciones eléctricas vitales en músculos, corazón, sistema nervioso, con síntomas como arritmias, parálisis, dolor, debilidad muscular, convulsiones. Para él, las horas siempre existen en sus mapas paralelos, llenas de puntos suspensivos y signos de admiración. A pesar de que el resto de su cuerpo lo atormenta, sigue labrando sus días, como apéndices pegados a él, a su izquierda un bastón, a su derecha su maletín. Y a cada pocos pasos su dolor, emanando sonidos guturales que son una colección de palabras de inmensa rebeldía. Todos los días, mientras realizaba su trabajo, se encuentra con alguien que le preste su hombro para descansar su pena. Cuando la ciudad titila, y es cuando sus lentos pasos llegan a su casa. En su cabeza estaba embotellada un cerebro que en forma desequilibrada ordenaba los más extraños síntomas al paciente y sus pensamientos, pues tiene un árbol genealógico de 21 personas conocidas con la misma enfermedad, siendo los últimos su madre, él y su hija de 15 años. Hay imágenes que chocan, como su trabajo, el amor por su familia y sus hobbies, como la música y sus hábiles manos temblorosas con los pinceles en los lienzos. Cabe indicar que su esposa poco a poco lo fue abandonando hasta que sus hijos hicieron lo mismo, para que luego, como un castigo, según su propia expresión, la hija, que menos creía en su enfermedad y hasta se burlaba de él, empezó con los síntomas a los 15 años. Y hoy, la ignorancia de su madre e hija les hace culparlo a él ser el causante, pues lamentablemente no conocen el origen y evolución de la enfermedad, pudiendo ser hasta la muerte súbita. Me dio una clase de su enfermedad. Son lesiones electrovasculares, que es un cambio de los canales de calcio, dando alteraciones eléctricas generalizadas en diferentes partes del cuerpo. Hoy presenta 3 veces más el volumen de su vejiga,
con pérdida de la sensibilidad y reflejos miccionales y pérdida de las relaciones sexuales por lo mismo. Quisiera saber qué travesuras cometería en su vida. A más de ser un Romeo o Porfirio Rubirosa, siempre ha sido cabeza de familia responsable. Se pregunta, ¿por qué tenía que sucederle a él mismo esta viacrucis? Pues a ello se suma la sentencia de los médicos que le dijeron: anda nomás a tu casa a morir con tu morfina. Entonces decidió una vieja ruta que era la del domicilio de su madre, donde encontró amor filial, apoyo y motivación para vivir. Como ingrato recuerdo tiene que en una hospitalización de 2 meses, luego de un accidente con una moladora que le amputó un dedo y casi el otro, tuvo la visita de su esposa y sus hijos solo por 2 veces en 2 meses. Cuando él oraba suplicante de auxilio y amor y cariño y compasión. Un día, junto a su depresión, salió al parque de su infancia y recorrer las imágenes pasadas cuando abrazaba la cintura de sus múltiples novias junto al beso de su memoria. Otro rayo del recuerdo fue una novia duradera con quien soñó en su futuro. Era, según sus palabras, el manjar que amaba más que todas juntas, y descubre que pase lo que pase, siempre será feliz con ella. Cavilando con sus emociones encontradas, viajaba a lo largo de los centros comerciales sin rumbo, pero el destino es tan incierto que los cruzó sin saber cómo. Es entonces cuando una comunidad de luces cual luciérnagas viajaron por su estómago y pecho, y en un baile de rituales frenéticos pudo emanar un mensaje que solo ella entendía e interpretaba, como era cruzar sus dedos haciéndolos tronar. Le pareció ver sus hombros estirados hacia atrás, como que esperaba un inmenso abrazo. A veces guturaba canciones inventadas en ese momento por él. A veces regresaba a ver para comprobar si sus pasos caminados fueron reales o dejaron rastro, pero tenía su ruta ya fijada. A ratos usaba menos su bastón, la emoción lo embargaba. Un veloz y cálido saludo hizo que barajaran rápidamente sus historias para luego lentamente bajar uno de los escalones de los montículos de recuerdos y con miradas mutuas, sin parpadear, de más o menos 4 segundos y sus pulsos acelerados, en silencio concertaron una cita. Aspira a no tener desafueros que dañen ese hermoso momento. Lo atormentaban las lentas horas del día y la noche, que lo transportaban a su encuentro. Cuando esto sucedió, recién se dio cuenta del color de sus ojos y recordó la escueta figura. Escondió las manos en el bolsillo y el bastón hasta estamparle un beso en la mejilla. Escanciaron unas copas de vino entre velas que le permitían recordar y seguir admirando su originalidad, forma como la de su cabello tímido se abrió camino en el tiempo y con sus sentidos extasiados expresó que fue lo que sentía antes y hoy. Esperaba que se encrespe y lo abandone, pero no fue así.
hubo reciprocidad, acto feliz para los dos, que lo celebró con unos besos. Hay que pedir asesoría como abogada. El optimismo fue desechando el escepticismo, lo que acompañó al valor a asistir a la Defensoría del Pueblo. Y hay que pedir que el IES atienda los derechos que le acogen y que le hicieran muchas evaluaciones especiales, que para él eran demasiado caras, o bien sea tratado en el exterior. Con mucha frecuencia sus ojos visualizaban la figura de su antigua novia, que cada vez lo acompañaba con más frecuencia y le daba valor a su triste historia. Con sus ojos húmedos le dice: yo estaré junto a ti en silencio. Pero dime algo, ¿por qué? Y yo sé que porque sé que nuestro amor renace y perdurará por siempre. Tragó saliva y se fundieron en un largo beso. Desde entonces son consentidos del destino, en espera de la ley y la justicia divina, que les ayude a renovar unos nuevos días. Creyó que sentía deslizarse entre sus dedos los de ella, y en silencio caminaron, pensando cada uno en sus aspiraciones y deseos. No sé si el tiempo me permita, tengo un pequeñito más. Estamos cansados un poquito. Sí. Cometemos un poco, Numa, es decir, ¿tienes algunos aportes de que iniciamos la reunión? Yo creo que estamos en un momento de poder comentar algunos de tus textos, de tus cuentos, por ejemplo, en el caso de, no sé si podemos tratar, aprovechando que Iván está acá, sobre el tema autoinmune, del caso de ese paciente que tenía mioclonias, etc. Y la vida personal, pues cómo afecta una enfermedad de ese tipo a nivel individual y familiar. Un poco como que los médicos no queremos entrar en eso. Y sin embargo la epidemiología dice mucho a nivel mundial y también ya acá a nivel nacional sobre la cantidad de enfermos que tienen este problema de autoinmunidad, y que son una cantidad de patologías, una cantidad de enfermedades, pero con la misma lesión a nivel genético, a nivel de cromosomas, qué sé yo. Tú, dentro de la artritis reumatoidea, un poco podemos comentar, si es que Numa lo permite, ¿no? Para que no nos quede tanto aporte de tu lado así sin comentar. Yo quisiera pedirle al doctor Jacinto Vargas que tenga la verdad, si puede ayudarnos con un comentario acerca del caso. Yo soy William Espinosa, hijo del doctor Numa Espinosa. Un gusto de conocerles y gracias por invitarnos a este espacio, donde yo creo que se hace algo hermoso, que es recordar la humanidad, ¿no es cierto? Lo que nos hace humanos, el compartir el conocimiento, las experiencias de vida que hoy nos comparte. Y desde niño mi papá nos contaba, yo recuerdo cada vez que se iba la luz, lo más maravilloso era que se vaya la luz, porque los tres hijos nos acurrucábamos en la cama y mi papá nos contaba sus historias. Y la que contó hoy es una de ellas, y estaba poniendo atención a una historia que la he escuchado tantas veces, pero hoy la vi con otros ojos, porque vi a un médico tomando decisiones que lo podían poner en riesgo a él mismo y decidir salvar a una vida y arriesgarse y tomar el riesgo. El decir, dame un poco de trago, dame lo que haya, porque cualquier cosa que haga será mejor que nada. Porque muchas veces podemos tomar la decisión de decir, no, yo ni me meto porque más me meter en problemas. Llévenle nomás a un hospital que la atiendan porque más me meten en problemas. Pero esa valentía que la mencionó mi padre, me la llevo hoy. En cualquier profesión, en la mía que es tecnología, todos los días tomamos decisiones difíciles, pero que son guiadas por el bien hacer. Porque cuando uno hace lo correcto, el Señor siempre estará con usted y le protegerá de cualquier mal. Entonces yo quisiera aplaudir cada decisión que tomaste, Numita,
de decidir hacer un parto en la mitad de un mercado con lo que tenías en mitad de muchas personas, de poder hacer un trasplante en la mitad de la nada de córneas donde no existía siquiera lo que hoy que sí, que la córnea de no sé dónde y traiga, ¿no? O sea, tantas cosas que pasaron en pueblos tan alejados donde nunca hubiesen tenido la oportunidad, tú se las diste. Haber devuelto la vida a tantas personas, ingeniándote ese momento y, como te digo, tomando decisiones, donde tú mismo te exponías, pero había que tomarlas, porque hay una vida en juego allí. Así que yo te reconozco esto, me lo llevo como ejemplo de vida y pues te agradezco por compartirnos acá y gracias por el espacio a todos. Te agradezco mucho tus palabras y tienes toda la razón. Pero al pie de página está qué significa, como dije, qué significa una jerga. Igualmente están al pie de página qué significan las palabras que probablemente para la gente no sean entendibles. En lo que respecta a lo que mi hijo habló, no hice ningún trasplante médico en el campo, sino que fue con el primer trasplante, o segundo, con el doctor Ramiro Almeida. Lo que pasa es que vino un amigo de salud y entonces dije, yo te ayudo. Y no sé si ustedes recuerdan a Abelito. Abelito, el que trabajaba claro, aquí en el que manejaba los vuelos. Claro, el amor. El que le llamaban al último, sí. Por el interno, Cuando sonaba Abelito es que ya no existía nada. Bien, lo que pasa es que yo le rogué al Abelito, le digo, por favor, tengo una persona que necesito las córneas y va a ser uno de los primeros trasplantes de córnea aquí en el Ecuador. Entonces, él me dijo, doctor, digamos, señor Espinosa, yo le aviso. Un día me dice, ahorita acaban de traer un indiecito muerto de 17 años. Ese fue, dije yo. Entonces, me pedí ¿cómo se llama? Bueno, una fuente y unas gasas y el equipo de cirugía oftalmológica. Entonces me fui allá y me puse de espaldas a la puerta y empecé. Le hice la disección del ojo, lo saqué el ojo, lo puse en una fuente, saqué el otro ojo, lo puse en la fuente y lo dejé ahí. En suero fisiológico me pidieron que lo ponga. Y lo dejé ahí y empecé a rellenar los ojos con algodón y le hice una sutura subdérmica en los ojos que solamente quedó dormido. ¿Ya? Nadie se daba cuenta de nada. Pero el rato menos pensado, el Abelito me dice, señor Espinosa, salga solo de espaldas, salga de espaldas. Le digo, ¿y por qué pues? Dice, es que en esa raja que usted ve ahí hay como 20 ojos. La familia está así. Pero claro, entonces yo fui saliendo despacito por la puerta trasera y ¡corre! Pero a Dios gracias me fue bien. Muchas gracias por todo. Y que